muy buenas tardes una vez más. El día de hoy vamos a hacer los temas correspondientes del libro 8. Unidad 2. Temas 4 y 5. Que corresponderían a los títulos de ¿y los sacramentos qué? Y en realidad necesitamos los sacramentos. Para ello vamos a tomar la cita bíblica inspiradora de Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Y para prepararnos dignamente a esta clase que vamos a tener, vamos a pedirle al Espíritu Santo que en su bondad y en su sabiduría pueda Él interceder en cada uno de nosotros para que nuestras acciones sean exactamente como Él prefiere darnos y darnos estos dones que le pedimos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agradecidos contigo, Señor, te pedimos que infundas tu conocimiento en cada una de nuestras familias, de nuestras personas, y en nuestro servicio nos hagas tener el entendimiento suficiente para poder transmitir todo esto que queremos dar, que es simplemente tu palabra. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en un solo Señor, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Fe,
es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y palabras. En nombre del Padre. De esta forma, pues bueno, ya que pues tenemos poca gente, pues vamos a aprovechar eso también para hacer también una clase un tanto más especializada, pero tampoco sin dejar al lado nuestros temas de hoy. Nuestro primer tema que nos atañe es ¿y los sacramentos? Bueno, primero que nada quisiera hacer un paréntesis introductorio. Cuando yo, por razones que estuvieron fuera de mi control en su momento, yo terminé haciendo la primera comunión a los 15 años, como ya lo había dicho anteriormente en alguna otra clase. Entonces, pues yo tuve la experiencia de ser formado en mi catequesis por una señora que pues no sé, tenía el tiempo, las ganas, la fuerza, no sé cuál haya sido su situación, que era la famosa maestra Lupita que yo constantemente voy mencionando en mis clases, ¿no? Esta maestra Lupita era una señora que pues en su vida cotidiana pues no tenía otra responsabilidad aparente y podía hacerse cargo de la catequesis, ¿no? O no sé si hubiera tenido hijos, no sé, pero claramente tenía tiempo para estar en la catequesis y para darme formación junto con sus demás niños, ¿no? De forma especial. Yo entré al seminario a los 17 años, lo cual significa que yo entré al seminario sin tener la confirmación. ¿Cuál fue mi experiencia entonces? El primer año que yo estuve en el seminario menor, uno de los padres, mi director espiritual entonces, el padre Ignacio, se encargó a mí y a todos los demás a darnos formación catequética, porque uno pensaría que uno entra al seminario pues ya formado, ¿no? Y de hecho ese era mi pensamiento, pues ya con pleno conocimiento del catecismo, que son gente que está constantemente en la iglesia, y mi sorpresa fue que no. De hecho, nada más uno de nosotros había sido monaguillo, otro había estado en el coro y ya, de los 12 que habíamos estado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo cuando le expresé a mi vicerrector esta situación, me dijo, pues ya cuando, oigan, no tengo la confirmación, ¿me confirma aquí usted? Me dijo, no, te tiene que confirmar el párroco de ahí, la parroquia más cerca que estaba en el seminario. Y pues la condición fue que yo me iba también a graduar, yo también me iba a recibir la confirmación junto con los niños que yo estaba formando, que es una situación similar a la tuya, que por eso perfectamente puedo entender qué situación y cómo la vamos a manejar. Por eso ahí yo hice por ponerte con alguien que ya tenía muchos años y que claramente tenía mucha responsabilidad. Fue un poquito para ayudarle a ella y para ayudarte, ¿no? Entonces me di cuenta que a pesar de que la formación de la maestra Lupita, que fue un tanto escueta, por precisamente que la señora le pasa lo que a todas nuestras catequistas nos pasa, que tienen toda la intención y nada de formación, pues yo me di cuenta que lo que yo estaba viendo y implicar hacer una clase, implicar ponerme enfrente de los niños, pues necesitaba un esfuerzo pedagógico, intelectual, espiritual incluso.
Porque claramente es algo que yo les decía a ustedes en la clase introductoria. Uno no da lo que no tiene, y lo que aquí venimos a hablar es de cómo vivir como cristianos, ¿no? Y de eso nos trata el tema de los sacramentos. Y por ello, todavía sin salirnos de este paréntesis introductorio, vamos a ir comenzando la clase, ¿no? Con el muy confiable compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en los números 224. Y te pregunto, ¿qué es un sacramento? ¿Te pasó lo mismo que a mí? Cuando yo llegué al seminario, permíteme un momento. ¿Te pasó lo mismo que a mí? Yo acababa de tener mi formación de primera comunión relativamente pronto. Hice un examen, lo pasé con... no me acuerdo. Pero me parece que fue una calificación alta, ¿no? Lo cual implicaba dos cosas. O que hice trampa, o que realmente no era tan difícil aprenderse los temas que me había puesto la maestra Lupita. ¿Había una total comprensión de ellos? No. Porque yo no sabía que era un sacramento cuando yo trataba de hacer este examen. Ah, ya me acordé. Cuando entramos al seminario, el padre, para ver precisamente cómo iba nuestra vida de conocimiento del catecismo y nuestra vida de conocimiento de la fe, porque esta es la introducción de todo, esta es toda nuestra enseñanza de nuestra catequesis, de nuestra vida como cristianos y de nuestra iglesia. Entonces pues nos enseñó, y realmente yo no sabía que era un sacramento. Por ello me parece que hayas asistido a esta clase es muy retroalimentativo, porque también va a venir el examen, por cierto, como podrías esperar. Es un signo sensible de la gracia instituido por Cristo. Bueno, primero está, ¿qué es un signo? Esto ya lo había visto con otro grupo, no me acuerdo si estabas tú, no sé, he dado muchas clases a este curso. ¿Sabes qué es un signo? Es una representación de algo sensible, es decir, algo que no es ese objeto, pero que representa ese objeto. ¿Cómo qué? ¿Qué es esto? Ajá. Y cuando está así, ¿qué quiere decir? Sanitario. Uh-huh. Una persona. Sanitario de... Mira. Esto es un signo. Porque esto no es el sanitario, pero cuando lo ves sabes qué significa un sanitario. De hombres incluso. ¿No? Eso es un signo. Es una representación
qué refiere a algo. Y con ese algo me refiero a cosas físicas. Porque esto es un símbolo, porque no representa una cosa física, representa algo abstracto, que es música, clave de sol. Muy bien. Entonces, cuando queremos decir que es un signo sensible de la gracia, ¿qué queremos decir? Para el cristiano, para el católico, cuando habla de gracia, habla de dones por Dios. Son dones que Dios dio. De Dios. La gracia de la vida, la gracia sacramental, la gracia santificante, etc. Pero son signos sensibles, es decir, que los podemos tocar. Los caracterizamos por, incluso en la comunión, es la hostia, el vino. En el bautismo es el agua. La unción de los enfermos es el... No, el santo crisma es del... El santo crisma es el de confirmación. Los santos óleos son de la unción de los enfermos. Si no mal recuerdo, porque nunca me he casado, el del matrimonio es el lazo, las arras y los anillos. Y el del orden sacerdotal es la unción de las manos y la imposición de manos. Y la de la reconciliación es igualmente imponer las manos sobre el reconciliado. Decimos que son instituidos por Cristo, precisamente que son tomados de la vida de Cristo. Es decir, con esto y muchas cosas la Iglesia Católica realmente no hace nada que no se haya hecho antes. Pocas cosas se toman. De hecho, yo no podría mencionar ahorita, probablemente la hay, pero yo no puedo mencionar una ahorita. Pocas cosas hace que salgan del momento, todo siempre viene por tradición. La más obvia es la Eucaristía, ¿no? Como la partición del pan con Jesús en la Pascua, antes de su pasión, ¿no? El bautismo, pues el agua también viene de Jesús, ¿no? La confirmación lo vemos en Pentecostés, como el Espíritu Santo baja a los apóstoles y se les aparecen las lenguas de fuego y se posan sobre cada uno, ¿no? En señal de que el Espíritu Santo ya ha estado con ellos. De la misma forma usamos el Santo Crisma, que nos lo imponen en la frente. El orden sacerdotal, el orden sagrado, pues Jesús mismo impone las manos sobre quien quiere, como lo vemos en los pasajes de los llamamientos, como lo vemos en los pasajes de curaciones, como en el sacramento de la reconciliación, etc. ¿No? Es decir, todos están tomados de la vida de Cristo y por eso decimos que son instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia. A través de los cuales se nos otorga la vida divina. Hasta ahí. A través de los cuales se nos otorga la vida divina.
¿Qué queremos decir con esto? ¿Solamente la iglesia puede hacer estos sacramentos? Sí, solamente la iglesia cristiana, ¿no? Los ortodoxos tienen los mismos sacramentos incluso, porque somos los más parecidos de todas las iglesias cristianas. Y cuando hablamos ya de esta enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica, que es puramente católico, valga la redundancia, habla de que solamente son gracias que solamente la Iglesia puede otorgar. Pero no pienses en Iglesia, bueno, esto es un poco, nos vamos a adelantar un poco al siguiente tema, pero cuando pienses en Iglesia no pienses solamente en la estructura eclesial, que el Papa y el Padre y así. Todos nosotros como iglesia recibimos estos dones para nuestra iglesia. Es decir, somos todos nosotros los que estamos actuando sacramentalmente como iglesia. Y bueno, de aquí podemos derivar varias cosas, ¿no? Como nos lo dice en el 225, siguiendo con los temas, que es el mismo Cristo quien está dispensando estos sacramentos. Es el mismo Cristo el que los dispensa. Es decir, ¿has escuchado que existe algo llamado el bautismo de emergencia? No. El bautismo de emergencia se da en caso de peligro extremo o en caso de muerte. Cualquier cristiano bautizado puede bautizar. Es decir, no específicamente un padre o un diácono o un obispo para tal caso, sino todo cristiano. ¿Por qué? Si hay un deseo de conversión y la persona está en peligro de muerte o está desfalleciendo y uno puede bautizar simplemente poniéndole agua limpia y diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con eso la persona queda bautizada y queda bajo el legado de Hijo de Dios. ¿Por qué sí se podría? ¿Por qué sí es posible? Porque claro, nosotros sabemos que el orden sacerdotal está hecho precisamente para un servicio específico. Es una vocación específica de servicio, tal y como los judíos tenían su propia tribu de sacerdotes. Sin embargo, es posible porque el mismo Cristo se hace presente en el momento en que nosotros estaríamos bautizando por emergencia, incluso en ese momento. Entonces, cuando está dando la misa, el Padre, ¿es Padre o Cristo? ¿Te acuerdas que decimos que Cristo es el víctima, sacerdote y altar? En el momento de la misa, el Padre deja de ser Padre fulanito de tal y es Jesús mismo quien está dando estos sacramentos. Por eso se reviste. Es ese sentido de las revestiduras, ¿no? Ya no es fulanito de tal, ya no es perenganito, ya es Cristo mismo que lo está dando. Y el compendio de la Iglesia Católica pues nos lo dice muy claro aquí, ¿no? El 226 nos dice que son de la iglesia, los sacramentos son de la iglesia. Esto
al Hijo, edifican la iglesia misma. En iglesia. Y edifican a la iglesia. Es decir, la iglesia católica no tiene sentido sin los sacramentos. Decir que somos una iglesia y decir que no queremos hacer dispensa de estos sacramentos, pues mejor apaga y vámonos, no tiene sentido que estemos aquí. Bueno, nada más como nota cultural, el 227 dice que hay algo que se llama carácter sacramental, que se recibe en el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Que es un sello protector divino. Eso nos dice. Porque pues te van estos sacramentos, el bautismo, la confirmación y el orden sagrado, te van configurando a Cristo. ¿Cómo que configurar a Cristo? Te van haciendo como Cristo. Hasta aquí todo muy sencillo, ¿no? ¿Tienes alguna duda de aquí? Aprovecha porque ahorita, como tienes todo el tiempo del mundo y todo el espacio para poder hacer todas las preguntas que busques. Muy bien. Y ahora sí vamos con temas más interesantes en el 228. ¿Qué relación tienen los sacramentos con la fe? Pues más, lo vamos a escribir. Y bueno, ya cumplí mi cuota de enseñar lo necesario que se tenía que enseñar. Ahora sí vamos con lo interesante. ¿Qué relación tienen los sacramentos con la fe? Porque hay gente allá afuera que afirma estar teniendo una vida de fe sin la iglesia, ¿no? De hecho es muy común que tus compañeros o digan, es que yo creo en Dios, pero creo en la iglesia. Es que yo creo en Dios, pero también creo en el karma, en el dharma, en el destino, en la reencarnación, etcétera, ¿no? O sea, es decir, se están haciendo una religión de uno mismo, ¿no? En donde cada uno se acopla a mis necesidades, a mis gustos y a lo que quiera. De forma muy laxa, ¿no? Sin embargo, estos documentos, como fueron escritos por gente más sabia que nosotros, pues saben que hay algo que conectan esto que estamos viviendo en la iglesia con nuestra propia vivencia de fe. ¿Te acuerdas que nosotros decíamos en la clase introductoria que todo esto que nos va a hablar de este curso nos habla de fe? Todo lo que habla de la iglesia habla de fe. No hay, o
Yo no he encontrado ningún documento, digo, si tal obispo dijo tal de Margarita no sé qué, a mí no me importa, porque eso lo dijo como persona, pero no como iglesia. Pero si nos vamos a los documentos oficiales de la iglesia, que eso sí es lo que dice la iglesia de la iglesia, yo no he visto decir nada que no tenga que ver con la fe, o que no diga algo de fe. ¿Pero qué relación tiene? Tú como cristiana, con probablemente 15 o 14 años de bautizada, podrías saber, ¿no? ¿Tú cuál crees que sea? Perdón. Tú estás buscando la confirmación. ¿Por qué estás buscando la confirmación? Porque mira, la confirmación, una de las preguntas que nos hacen en los exámenes de confirmación es precisamente, ¿para qué sirve la confirmación? Y la respuesta que nosotros como catequistas les damos, pues para confirmar. ¿Qué estás confirmando? Ah, pues que quieres pertenecer a la iglesia. ¿Por qué? Porque te bautizaron de niño, porque es nuestra tradición y te lo dieron como un regalo, pero aquí es realmente si tú dices y decides ser católica o ya si tan siquiera cristiana o no. ¿Por qué? ¿Qué buscas tú con la confirmación? Ser más como Jesús. Ser más como Jesús. ¿Y por qué deberías buscar un sacramento? Para ser más cercana a Jesús. ¿No te estaba explicando que para eso es la oración? Señor seminarista, usted había dicho que la oración era el principal camino de cercanía con Dios. Entonces, ¿eso significa que ya no debería de ir a hacer mi sacramento? ¿Qué es un sacramento? Ajá, ¿qué más? Lee la definición. Un signo sensible de la gracia. ¿De la qué? De la gracia. ¿Y qué es la gracia? ¿Te acuerdas que lo dijimos? La gracia es un don específico de Dios, que lo da porque Él quiere. Entonces, ¿qué relación tienen los sacramentos con la fe? Algo dijiste bien y no te diste cuenta. Suponen la fe. ¿Qué quiero decir con suponen? Que ya la tienen por ende. Que tú quieras hacer un sacramento ya supone que lo estás haciendo por fe. Es decir, en efecto, te acercan a Cristo. Más aún, te alimentan. Con palabras simples. Muchas veces nosotros pensamos, como iglesia, que nuestra fe va a hacer todo lo posible cuando nosotros oramos porque tal o cual cosa pase, ¿no? Y tenemos razón. Pero también se nos olvida que la iglesia también supone un trabajo constante.
para promulgar y para expandir el reino de Dios, que el reino de Dios llegue a todos los rincones de la tierra. Entonces, a veces, cuando llega la viejita y me pide, señor seminarista, ore por mi sobrino, por mi ahijado, por mi nieto, su conversión. Sí, con mucho gusto, yo hago la oración porque la oración es completa y eficaz. Porque realmente hay un verdadero contacto con Dios. Pero la señora luego va a su casa y anda de alcahueta dándole dinero al niño para que se vaya a hacer no sé qué desastre, ¿no? Entonces viene y me pide la conversión, que yo ore por su conversión, y va y le da dinero, ¿no? Entonces a veces pensamos que solamente con la oración se resuelven las cosas y no también con el trabajo de nosotros. Y no, por eso dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Y esto es testimonio de ello. No solamente nos alimentan creyendo que nos va a alimentar, porque entonces sería un placebo y no algo eficaz. ¿Sabes qué es un placebo? Un placebo es que te den algo para evitar o tener un efecto que realmente no tiene. ¿Alguna vez con los niños les diste pastillas de menta que les ibas a decir, estas son medicina y se le va a quitar el dolor, y se le quitaba al niño? Eso es el efecto placebo, creer que esas pastillas realmente eran para quitar el dolor cuando era una pastilla de menta. Y al niño se le quita el dolor porque piensa que se le va a quitar el dolor, porque cree que se le va a quitar el dolor. Y nosotros no somos una religión de placebos. Nuestra religión no nos viene y nos dice, te van a alimentar y todo va a estar bien, y como si nada más estas oraciones fueran placebos que nos dan para que nosotros creamos lo que dice nuestras escrituras sagradas, o lo que dice el padre, o lo que dice la catequista, etc. O el seminarista en tal caso, ¿no? Mientras da su clase por internet. Nosotros nos alimentamos de las mismas palabras y las obras que Jesús da. Es decir, el alimento espiritual también proviene de aquí. No es únicamente que nosotros nos alimentemos de lo que vayamos a creer que va a pasar, sino que realmente está pasando cosas mientras hacemos estos sacramentos. Por eso son signos sensibles. Si no, con oración bastaría. Pero entonces nuestra fe sería muy plana. Decir, pues con oración se quita todo, ¿no? Fortalecen la fe. Fortalecen la fe porque hay un verdadero alimento que se te está dando. Porque hay un verdadero cambio que te mueve a hacer cosas nuevas, que te mueve a hacer y trabajar por el reino de Dios, ¿no? Que trabajar por el reino de Dios es trabajar por la justicia, la paz, la unidad, la caridad, etc., ¿no? Y nos marca una frase que incluso la deja en latín, y yo también voy a hacer lo mismo por conservar la riqueza de la misma. Si mal no lo recuerdo, es mientras oramos, crecemos. Señor seminarista, entonces ¿qué no la oración me había dicho que no era lo suficientemente eficaz y que necesitaba el sacramento? Yo no dije eso. Yo dije que en efecto la oración es el medio, pues es el medio más fácil y común para lograr comunicarnos con Dios. Que hay un crecimiento en efecto.
hay un fortalecimiento por medio de los sacramentos. Y si creemos que realmente tienen esta fuerza para obrar sobre nuestra fe y sobre nuestra vida, pues la pregunta obvia va a venir en el 229. ¿Por qué son eficaces? No me voy a detener mucho, pero también lo marca con una frase en latín. Ex opere operato. ¿Qué quiere decir? Por el hecho mismo de que la acción sacramental se realiza. Cristo es quien actúa. Ya lo veníamos trabajando desde el 224, entonces no es nada complicado tampoco. Pero en el 230 en este versículo nos dice algo muy importante, que incluso luego ni siquiera nosotros como cristianos lo creemos. Platicando con la gente, con alguna gente, muchas veces van y le rezan al santito y le ponen dinero en su alcancía y le ponen, pensando como si fuera una situación mágica, que porque el dinero que le ponga yo a la alcancía de San Judas Tadeo va a ser proporcional al milagro que voy a tener. Entonces voy a dejarle ahí su billete de 500 para que pues sea efectivo, ¿no? Pero eso es lo mismo que pensar que es magia o que es trato. Y cuando nos damos cuenta y leemos todos y estudiamos todo esto, nos damos cuenta que nosotros nada más estamos aquí recibiendo, que no es una situación unilateral, que no es una situación bilateral, que dar y recibir, sino que todo lo que damos es para nuestra propia salvación y para nuestro propio fortalecimiento y para nuestro propio conocimiento y nuestro propio crecimiento, formación, etcétera, ¿no? Dios nos da mucho más de lo que nosotros podemos darle a Él, sin duda alguna, ¿no? Todo lo que le podríamos dar es al fin y al cabo resultado de lo que nosotros podemos recibir de Él. Entonces, la pregunta del millón es, se supone que Dios me da todo, para que yo pueda existir y vivir felizmente, que incluso ya ha dado la vida por mí, y que ya me ha redimido mis pecados, que ya dio a su Hijo y que ya hizo toda la historia de la salvación para que lleguemos en este momento y yo ya esté salvado, que Él mismo fue y se volvió símbolo de condenación, como lo dice el profeta Ezequiel, me parece Ezequiel, y si no Isaías. Y aún así se volvió signo de maldición para nosotros para nosotros redimirnos de nuestros pecados. Y pues con eso debería de bastarle a un Dios todopoderoso para salvarnos. Entonces, necesita tal cosa como un sacramento, como un signo sensible para que nosotros podamos obtener la salvación.
Bueno, una disculpa a todos ustedes, seguramente estarán viendo que es diferente esta clase. Tuvimos unos problemas técnicos, pero en la edición probablemente ya lo hayamos arreglado. Continuando con este tema, decíamos que en el 230 que en el tema de ¿y los sacramentos qué? Nos quedábamos en el número 230 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Este nos decía, ¿son necesarios para la salvación? Yo le hacía la pregunta a la catequista que estaba aquí conmigo. Debido a que ya ahora estamos grabando en otro momento, pues la responderé yo mismo, ¿no? En efecto, son necesarios para la salvación, porque nos otorgan gracia sacramental. Bueno, es un poco un adelanto del siguiente tema. Nos otorgan la gracia sacramental propia de los sacramentos. Esto no es nada extraño. También, como lo íbamos tocando, configuran a Cristo. ¿Qué significa configurar a Cristo? Hacerse más hacia Cristo, más imagen de Dios. La imago Dei. Dan una pertenencia a la Iglesia. Esto quiere decir que los sacramentos también te hacen parte de esta unidad eclesial, de este solo conjunto de personas que te hace pertenecer hacia una comunidad. Y esta comunidad que es encabezada por Cristo. Por cierto, la Iglesia es sacramento de salvación. Y vamos a llegar a esta imagen en un momento. Porque el Espíritu Santo cura y transforma. Además de que da el perdón de los pecados, y nos da una adopción de hijos. Para empezar, si no nos diera una adopción a hijos, significaría que entonces estamos separados de Dios. Y aquel que está separado de Dios es el fragmento del Evangelio que dice: cualquier pecado se les perdonará, pero aquel que peque contra el Espíritu Santo no podrá ser perdonado, porque ese pecado no se perdona. La pregunta clara es, entonces, ¿no que Dios nos perdonaba de todos nuestros pecados? ¿Por qué entonces hay un pecado que no se perdona, que es quien peque contra el Espíritu Santo? Recordemos la definición de pecado. Pecado es separación. Pecado es ruptura.
Y entonces quien está separado de Dios no puede ser perdonado por Dios, porque Él no quiere ser perdonado, porque la persona misma no quiere ser perdonada. Porque para ser perdonado se requiere a Dios, y si tú estás separado con Dios, pues no hay forma de cómo te pueda perdonar, ¿verdad? Por eso, que sea también una adopción de hijos significa que también obtenemos todas estas cosas, incluyendo el perdón de los pecados, de forma gratuita, como hijos, así como ustedes les dan comida, ropa, servicios, etcétera, a sus hijos, nietos, sobrinos, lo que sea, así Dios nos los da. Incluso nos da más de lo que nosotros pedimos. Y lo podemos experimentar en nuestras vidas, ¿no? Lo podemos ver a través de los ojos de la fe también, de cómo Él se va manifestando. Cuando yo digo que a través de los ojos de la fe, es nosotros podemos ver en la fe que tenemos cómo Dios va actuando. No es que nosotros querramos deformar nuestra visión para creer que Dios lo hizo, porque eso también es un concepto erróneo que nosotros también llegamos a tener como católicos. No, es con la fe darte cuenta cómo va actuando Dios en tu vida. Dios a lo largo de la historia de la salvación, a lo largo de la redención, a lo largo de la vida de Cristo, y cómo nos va dando esta porción de hijos por la cual nosotros nos podemos dar también a esta iglesia de conjunto, de sanación, de transformación y de configuración a Cristo. Eso significa también estar dentro de esta iglesia. Es decir, que no nos estamos haciendo una iglesia para uno, no hay cosa como tal de decir que es una iglesia para uno solo, donde yo tomo lo que me conviene y lo que quiero, ¿no? Que es un fenómeno curiosamente mucho de nuestros días. Entonces, que digamos que es pertenencia a la iglesia, también pertenecemos a este sacramento de salvación. Ahora sí, nosotros sabemos que los sacramentos son 7, ¿no? Pero nosotros también consideramos a la iglesia sacramento de salvación. ¿Por qué? Porque nos otorga toda esta, porque gracias a la iglesia nosotros también recibimos las gracias sacramentales. Iglesia no solamente entiéndase como clero, no, o sea, iglesia no es igual a clero. El clero pertenece a la iglesia. Todos somos iglesia. Y tanto eres iglesia como yo soy iglesia. Y si ambos somos iglesia, ambos trabajamos por la edificación misma de la iglesia. Entonces sí podemos recibirlo como unidad. Piénselo cuando a su niño pequeño, en una de sus familias, pensemos en una familia que tiene 3 hijos, ¿no? Y está el papá, la mamá y los 3 hijos. Ellos también buscan darle el regalo de cumpleaños, del día del niño, buscan darle ropa, materiales para su formación, para su crecimiento, dígase uniforme, útiles escolares, medios por el cual medios de investigación, incluyendo el internet ahora. Así la iglesia como comunidad nos otorga esta gracia sacramental, que nos lleva a la gracia santificante. Es decir, que nos da las gracias de Cristo, nos da los dones de Cristo. Nos configura a Cristo porque la misma iglesia, seguimos hablando de iglesia, porque la misma iglesia busca hacer esta edificación, esta comunidad de Dios, de Cristo en la tierra. Así que nosotros también, a pesar de que podamos llegar a ser infieles, pensemos en la señora que conocemos por ser una mustia, pero que siempre va a la iglesia, ¿no? Que siempre está todos los días en la misa, etc. Ir configurándonos a Cristo también es darnos cuenta de lo que nosotros estamos haciendo bien, haciendo mal y cómo poner estos dones al servicio, ¿no? Esta señora, a pesar de que no está edificando a la iglesia con comentarios, actitudes, etc., pongámoslo en ejemplo, esta señora
esta señora hipotética que existe en todas las parroquias del mundo aparentemente y que pues es un obstáculo, ¿no? Ella sí pertenece a la iglesia, pero no la ha edificado, no es parte de este equipo de edificación, pero sigue perteneciendo, puesto que sigue siendo hija de Dios. Así como Zaqueo, Jesús le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa porque este también es hijo de Abraham. Esta señora también es parte de nuestra iglesia y la tenemos que acoger con amor, cariño y también con fraternidad. Y fraternidad también significa ayudarnos a nosotros a ser mejores, y eso también ahí implica. Bueno, porque la iglesia cura y transforma. Es decir, yo les comentaba en algunas otras clases pasadas que yo les decía a uno de mis maestros, mi maestro de liturgia, que me estaba dando introducción a la liturgia. Le decía: nosotros dentro de la doctrina social de la iglesia, nosotros también tenemos que buscar la justicia. Y buscar la justicia hoy en nuestro país significa buscar la justicia contra los narcotraficantes, contra los vendedores menudistas, contra los menudistas de droga, contra las injusticias de un sector público, contra la sociedad, contra los defectos de la sociedad también. Pero entonces la pregunta era: oigan, pero si yo hablo contra este narcotraficante directamente, pues me va a matar, ¿no? Y no somos suicidas, la iglesia no es suicida. Ni siquiera los mártires que dieron su vida por la fe eran suicidas. Entonces, ¿cómo vamos a combatir esas cosas? Y su respuesta fue muy certera: una verdadera familia católica no va a generar narcotraficantes. Una verdadera familia católica no va a formar políticos, policías corruptos, porque va a vivir en ellos esta gracia santificante, va a vivir en ellos, en medio de ellos, este Cristo, y va a entender que todos nosotros también somos iglesia, incluyendo esta persona que está enfrente. Por ello también la iglesia busca transformar, busca curar también al enfermo, al que está enfermo de avaricia, enfermo de soberbia, enfermo de etcétera, pero busca curarlo como una comunidad, siempre. Obviamente el perdón de los pecados, por ser transferido por Cristo, no hay mayor cosa que explicar, pero nos adopta como hijos. Entonces sí es donde nosotros decimos: nosotros pertenecemos a una iglesia en donde se adopta, a donde Dios adopta como hijos a sus integrantes, y eso nos implica a todos nosotros. Entonces sí tiene una adopción de hijos, entonces sí es sacramento de salvación, y entonces sí es necesario para la salvación. Porque si nos hicimos nuestra iglesia de uno, nuestra religión de uno, donde yo puedo creer lo que a mí se me antoje, entonces pues no hay esta pertenencia para hacer adopción de hijos. Y es por eso que nuestra iglesia es también sacramento de salvación, y es por eso, de la misma forma, explicamos por qué nuestros sacramentos son sacramentos de salvación. Y bueno, hasta aquí terminamos este tema, continuamos con el siguiente, el cual ya es explicado precisamente por este tema anterior en forma parcial, que es: en realidad necesitamos los sacramentos Bueno, la respuesta que dimos hace unos momentos del 230 del Compendio de la Iglesia Católica, pues ya es muy iluminador, ¿no? Entonces, pues nada más queda recalcar estos mismos temas que ya hemos venido reflexionando. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1227, para que lo confronten ustedes en casa,
nos dice, en ellas actúa Cristo mismo. En ellos actúa Cristo mismo. Actúa. Cristo mismo. Y entiéndase en ellos también como iglesia. Cada vez que hablemos de sacramento, entendamos también que la iglesia cumple con esos mismos parámetros, por esto mismo que acabamos de explicar. Transforma lo que toca en el mismo número. Señor seminarista, entonces, ¿cómo le explica que la señora Mustia esta de la que estaba hablando, pues sea una irreverente? O que sea tan difícil trabajar con ella porque pues no entiende por lo que quiere. Pues es porque no se ha dejado transformar por esto que llamamos iglesia. No hay como tal. Y vamos a entenderlo porque en unos momentos más. Pero en sí, aquel que deja tocarse por la iglesia, este es transformado por la misma. Toca nuestro interior, nuestro ser. Nuestros sacramentos tocan nuestro ser, nuestras personas, nuestras esencias, y realmente generan un cambio en nuestro interior. Y un cambio físico. Y bueno, la frase ex opere operato que ya habíamos visto hace unos momentos. ¿Por qué estos sacramentos tienen la capacidad de cambiar? Porque no es otro más que Cristo. No se actúa por otro valor. Que no sea por el poder de Dios. Y es entonces donde llegamos a este punto crucial para entender cómo funcionan los sacramentos y cómo funciona nuestra iglesia para tal caso. Los frutos de los sacramentos actúan dependiendo de la disposición de quien los recibe. Disposición. Entonces entendemos ya por qué esta señora que ejemplificábamos, que todos la conocemos, no estoy hablando de nada en específico en realidad, pero que siempre nos topamos con alguien así.
que incluso es un punto de crítica de las personas en la iglesia. Al menos a mí me ha tocado confrontarme con personas que dicen, es que mi tía es así y ella va siempre a la iglesia. Entonces no que es también transformadora y sacramento de salvación, y no que y ella recibe sus sacramentos, no que estos también son transformadores, que tocan el interior, y puesto que actúan por el mismo Cristo, pues no es Cristo mismo quien toca su interior, porque ellos no cambian. Por esto. Y es el mismo principio de libertad que nos da Dios mismo desde el inicio de nuestra creación. Es que Él no va a entrar a donde tú no quieres que entre. Es que Él no va a transformar y no va a tocar lo que tú no quieres que se transforme. Él no va a actuar. Él nunca actuó, y de hecho en la Escritura lo dice, que en su pueblo, cuando fue a Galilea al principio, pues las personas que más difíciles fueron de realizar milagros, el lugar donde fue en su misma tierra, porque lo conocían y porque no le creían y porque no había una fe de por medio. Y por eso no se pudieron hacer muchos milagros, más que algunas curaciones. Entonces, no van a actuar a quien no quiere que actúe. Entonces yo puedo recibir también la comunión que habíamos visto en otros temas, que es el cúspide de nuestros sacramentos. Es el sacramento de los sacramentos. Creo que es justamente, sí, lo íbamos a tocar más adelante. Habíamos visto cómo es la cúspide, la fuente de energía, el sacramento entre los sacramentos. Y entonces no va a hacer efecto en mí si yo no quiero que haga efecto. Entonces no basta, eso nos aplica para todos nosotros, porque entonces no basta solamente en que ir y comulgar todos los días. Debe de haber una profunda fe, devoción y búsqueda del cambio para que puedan actuar con toda su fuerza sacramental, con toda la fuerza que veíamos acá, dentro de mí. Entonces sí puede actuar. Entonces también es una invitación esto para nosotros, para tener una mayor disposición para nuestros sacramentos. Entonces tiene una mayor disposición para asistir a nuestra Eucaristía dominical, etc. Porque no va a actuar dentro de quien no quiere. Esta señora que va todos los días a misa y comulga todos los días no va a dejar de ser una señora mustia, porque no hay disposición transformadora. Por diversas situaciones, ¿no? Estamos poniendo esta figura hipotética de ejemplo. Incluso, una vez una amiga mía me preguntaba, ella no pertenece a la Iglesia Católica, de hecho, no cree en Dios. Sin embargo, me decía que ella tenía compañeros, etcétera, que pues eran cristianos, pero no católicos, ¿no? Eran de otras denominaciones, perdón. Entonces me comentaba, y yo le comentaba a ella, ¿no? Pues los protestantes que fueron conmigo ese día, fueron y comulgaron. ¿Eso no pasa nada? No. Yo le dije no. Por esto mismo. No hay como tal una ofensa de que, pues es que comulgó y hay que correrlo de la iglesia. No. Puesto que no había una fe de que hay una actitud transformadora, pues tampoco hay falta en ello. Solamente él fue y comió un pan cualquiera, porque no hubo una disposición y no hubo una fe de que ese pan era el cuerpo de Cristo. Entonces, no pasó nada en ese momento, ¿no? Esto también que nos ayude a nosotros para ir con más devoción y con realmente una fe de que el sacramento mismo nos va a transformar en el momento que entre en contacto con nosotros.
católicos creemos que tenemos una fe virtual, que nada más se va a actuar, no sé si esto ya lo había comentado, puesto que estoy grabando en días diferentes. Que luego nosotros como cristianos, como católicos, tenemos el pensamiento de que en efecto Dios nos cambia, pero que Él pondrá en una situación puramente espiritual y a veces hasta virtual, ¿no? Virtual me refiero a que pareciera que existe, pero en realidad no existe como tal. No existe en una especie de plano indistinguible o algo parecido, ¿no? Y no. Las gracias sacramentales actúan también en nuestra persona física. Lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que solamente nos da gracias espirituales, que nada más la espiritual es una situación aparte, fuera de nuestra persona, que es realmente como un hobby. En realidad sí, se piensa como un hobby. Creo que sí se escribe, no me acuerdo. Se pensaría como que la espiritualidad es un hobby que tenemos los cristianos. Y no. Realmente las gracias sacramentales crean también un cambio en nuestras personas, en nuestros cuerpos físicos. Nos llevan a actuar, nos llevan a servir. ¿Qué pasa? Que por lo mismo de que nosotros creemos que son una especie de hobby espiritual, pues no hay realmente una motivación a servir, porque no creemos que sean para eso, creemos que son para nada más un acto social, para que le vean bien y etcétera, ¿no? Y eso yo lo he visto hablando con muchas personas, me he empezado a dar cuenta que se ve de esa forma, y no. La iglesia realmente no se puede llamar transformadora, los sacramentos no se pueden llamar transformadores si no hay un cambio verdadero dentro de nosotros. Y ese cambio lo propiciamos nosotros mismos. Entonces no son una especie de hobby y estamos jugando a que Diosito se aparece. Es una fuerza sacramental para nuestro cambio, para nuestro servicio, para nuestra espiritualidad. Y así es donde realmente podemos decir que hay una espiritualidad. Y entonces es donde realmente tiene sentido que vivamos una espiritualidad fuera del templo, porque también esta espiritualidad habla a nuestra vida y nos dice a nuestra vida y cambia nuestra vida. Eso es lo que no tampoco le enseñamos a nuestros niños, porque luego nosotros tampoco lo sabemos. Pero ya puesto en claro esta situación, debemos de presentar estas transformaciones en nosotros también y que el sacramento sea nuestra fuerza. Y entonces sí podemos afirmar lo que ya hemos afirmado, pero bueno, aquí ya lo ponemos en un documento, aquí lo dice. ¿Dónde dice? Aquí, en el 1129 del Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice en resumen que son necesarios para la salvación. Porque nos unen con el Hijo. Es decir, con el Salvador. Por eso salva. Y bueno, más adelante nos explican también en el 1210, con los mismos sacramentos también son un símil a nuestra vida. A nuestra vida natural me refiero. Nuestra vida espiritual no está despegada de nuestra vida natural. Nuestra vida espiritual habla a nuestra vida natural y le da fuerza a nuestra vida natural. Entonces sí podemos decir que vivimos una espiritualidad fuera del templo. Porque los sacramentos dan nacimiento, crecimiento, curación y misión.
a la vida de fe. En efecto, no voy a tener ninguna de estas cosas sin una vida de fe. Nacimiento. Lo pensé muy rápido. Da nacimiento por el bautismo, crecimiento, confirmación, incomunión, curación, los sacramentos de curación, y misión, los sacramentos de servicio. Y si se dan cuenta, esto es un símil a nuestra vida natural. La vida natural que en la escuela nos enseñaron como nacer, crecer, reproducirnos, morir. Pero esto también es un símil a nuestra vida espiritual. Recuerden, estos fueron instituidos por Cristo. En su pedagogía nos damos cuenta que Él entiende que estos son para dar también un crecimiento natural a nuestra vida. Esta vida espiritual tiene un mismo crecimiento dentro de nuestra vida natural. Y es por eso que también son importantes. Así como nosotros crecemos dentro de nuestra vida natural, también nos vamos fortaleciendo en nuestra vida espiritual. Porque no es que una lleva a la otra. No es que la vida espiritual esté despegada de nosotros. Como un hobby, por ejemplo, que podemos hacer o no hacer y no pasa nada. No, aquí sí hay una retroalimentación, un ir y venir, porque de esto también está hecho nuestra vida, igual que nuestra vida psíquica, que sería nuestra vida mental, ¿no? Maduracional, etcétera, ¿no? Y bueno, para terminar nada más, lo que ya habíamos comentado en los vientos. La Eucaristía, sacramento entre los sacramentos. Si nosotros pudiéramos hacer un solo sacramento en nuestra vida, es este. Bueno, obviamente el bautismo, porque si no, no podríamos tener la Eucaristía. Pero es la Eucaristía, por el cual la salvación se presenta en cada una de nuestras vidas, por el cual la vida espiritual toma fuerza y nosotros nos vamos formando para la salvación transformadora, redentora, etcétera, dentro de nuestra iglesia. Esto es lo que nos hace iglesia, la Eucaristía. Es nuestra fuente, cima y centro de nuestro espíritu y de nuestra persona. Y hasta aquí se acaban los temas de hoy. Ya en la edición quedarán juntos la clase presencial que tuvimos y esta clase virtual, ¿no? Hicimos un híbrido ahí, pero no se va a notar mucho, espero, en la edición que haremos posteriormente. Les agradezco a todos mucho su participación y esperamos que Dios se haga presente en cada uno de sus hogares. Que Dios los bendiga.